Gusto en saludarte, querido Suelo. En este video tutorial trabajaremos con la criminología y la criminalística. Vamos a ver sus diferencias. Bien, en esta plática trataré de explicar las diferencias que existen en lo referente, que si es lo mismo la criminología que la criminalística. Aunque es frecuente confundir estos dos términos, es un error pensar que son similares, ya que la criminología se centra en las razones de los asesinatos y la criminalística lo hace en el proceso de investigación. Es decir, mientras que uno estudia el pensamiento del delincuente, trata de entrar en la mente de ese delincuente para poder entender qué es lo que lo llevó a cabo para accionar. La criminalista, digamos, estudia la mecánica de los hechos, cómo fue, el por qué hizo antes, qué hizo después, etcétera. La criminología se ayuda de la psicología, la sociología y la filosofía, como les decía, para entender ese pensamiento de ese delincuente. La criminalística se basa en las ciencias como la física, la química, la biología, para establecer el delito. Es decir, la misión es probar ese delito, pues a través de lo que ya conocemos como los peritajes. Bien, ¿en qué se parece la criminología y la criminalística? No hay que confundir la criminología y la criminalística, puesto que la primera se centra en el porqué o la razón de los asesinatos y la segunda en el cómo, es decir, la investigación en sí. Así pues, como puedes comprobar, no tiene nada que ver una de la otra. La criminalística se encarga del hecho exacto, es decir, cómo lo hizo, en qué se apoyó para hacerlo, en las huellas, en fluidos, estudian todo eso, lo analizan, y ya que intenta averiguar o dar respuesta a las interrogantes de cómo, quién, cómo ha cometido el delito. En definitiva, el estudio de la conducta desviada contra las evidencias físicas del delito. Diferencias entre criminología y criminalística. En primer lugar, la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién fue el culpable de cometer ese delito. Es decir, hay que estudiar los hechos, la mecánica, sacar las huellas dactilares, en fin, hacer todo un proceso de investigación científica. Dentro de esta práctica se encuentran aplicaciones clásicas tales como la fotografía, la balística, la huellografía o la dactiloscopía, entre otras. Es decir, los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias de trabajo que se pueden encontrar en distintas disciplinas periciales. Es decir, se apoya la criminalística en la ciencia. Mientras tanto, la criminología es una disciplina que se encarga en el estudio del fenómeno criminal con el objeto de entender las causas, es decir, qué es lo que lo llevó a cabo, su entorno, su arraigo, su educación, su infancia, la vecindad, la ciudad, etcétera, etcétera. En la criminología cuentan con factores como la sociología, abro el paréntesis, de la sociología, el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera. En definitiva, la criminología estudia las causas del crimen y trata de entender el comportamiento antisocial del atacante o del delincuente. Como les decía, trata de entrar en la mente de ese delincuente para poderlo entender el por qué lo llevó a cometer ese acto. Los licenciados en criminología están capacitados para prevenir un delito, disminuir la criminalidad y estudiar al delincuente, mientras que los criminalistas tratan de determinar cómo se ha cometido dicho delito. Por lo tanto, las diferencias entre criminología y criminalística son evidentes. La base científica de cada una. Bueno, las diferencias entre ambas también se pueden observar en las ciencias sobre las que se sustentan. La criminalística se basa en ciencias como la física, la química, la biología para establecer un delito. La relación que hay con el derecho. Bueno, la criminalista es es la esencia, el esclarecer el hecho delictivo en sí, sirve para definir la verdad, para encontrar esa verdad y por lo tanto establecer una pena en el criminal en cuestión. Es decir, ahí está la relación en la pena que establece el derecho positivo. Por su parte, la criminología es más preventiva,
ya que no se aplica a posteriori, sino más bien a priori, intentando entrar en la mente lo que le comentaba de los criminales, para poder regular esas conductas, entenderlas, más que regularlas diría yo, entenderlas para evitar la repetición o hacer medidas para evitar esa repetición de esas conductas que, digamos, no son apropiadas en una sociedad. La criminología incluye en su ámbito de estudio algunas conductas que no son delictivas. Estas conductas, queridos usuarios, puede ser el suicidio, la drogadicción, que también la criminología pues está muy al pendiente de esos temas. La criminalística es una disciplina que se centra en la investigación. Es decir, digamos, cómo pasaron los hechos. Su objetivo es la confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los métodos, conocimientos científicos y técnicas. Hablábamos de los peritos para reconstruir los hechos. Su misión es descubrir la verdad, es obtener la explicación y probar de forma fehaciente los delitos. En conclusión, la criminología estudia el pensamiento del delincuente. La criminalística estudia la mecánica de los hechos. Por su atención, muchas gracias.